situación que es una situación ambivalente mundialmente, porque estamos atravesando la peor crisis del capitalismo en toda su historia desde nuestro punto de vista, peor que la del 30, peor que la del 30. Pero al mismo tiempo han caído en un plazo muy breve todos los gobiernos autoritarios del norte de África y de los países árabes, menos el sirio que está en combate. Sí. Me decía una compañera que estuvo hace poquito en Egipto, cuando ganó la nueva fuerza del islamismo, que había miles y miles en la plaza esa del centro del Cairo, hablando de la revolución, y ella dijo, ¿qué revolución? Y en la que tiramos a Mubarak. Ah, claro, uno se olvida, pero el mundo ha quedado conmocionado y está este movimiento juvenil, que también conmueve a Europa, el de los indignados, el aguante Wall Street en Estados Unidos, es decir, por eso digo ambivalente. Cristina dijo la señora presidenta dijo durante mucho tiempo que estábamos blindados, llegó a mofarse en cierto momento de la crisis mundial, la llamó efecto jazz y cosas por el estilo, pero ahora dice de que el mundo se nos cayó encima, porque efectivamente esta crisis que está atravesando el mundo capitalista, y todo el mundo es capitalista, como se dijo, así que esta crisis global, muchos decían que no iba a tocar a China, no iba a tocar a Brasil, por lo tanto nosotros estábamos a salvo, con una soja arriba de $600 la tonelada, que para ese salvoconducto, digamos así, para pensar en que la Argentina puede zafar de muchas cosas, pero estamos viendo de que es mucho más complicada la realidad, y que la crisis también nos toca a nosotros, y que el gran problema que está planteado en la Argentina, el gran problema es si vamos a seguir, porque ya la estamos pagando, si vamos a seguir pagando la crisis las fuerzas populares, o la crisis la van a pagar los financistas, los grandes poderes que se han enriquecido anteriormente, como también dijo Cristina, han ganado dinero con pala, dijo Cristina, efectivamente, y esos son los que tendrían que pagar la crisis que estamos sufriendo, porque ya hay mucha desocupación, hay industrias enteras como la de la carne, que hay 12.500, 12.600 obreros en la calle, y acá ustedes conocen las dificultades en el olivo, bueno, en muchos aspectos, la fruticultura, bueno, muchas cosas, ¿no? Ahora, Otto, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, si uno se retrotrae a otras épocas, por ejemplo, en la época del pleno neoliberalismo, en la República Argentina durante el mandato de Menem, los dos gobiernos y demás, digamos la continuidad inclusive que tuvo con De la Rúa y la crisis hasta llegar hasta esta explosión que es el argentinazo? ¿Cómo podemos comparar o cómo se puede analizar que en aquel momento había una crisis económica de la que yo me acuerdo, por ejemplo, la crisis económica en México, cuando México tenía que firmar o no el NAFTA con los Estados Unidos, y se produce el famoso efecto tequila, y acá el cimbronazo fue feroz, digo, ante esta crisis internacional que yo creo que hoy por hoy nadie la puede desconocer, porque lo vemos a diario que ocurre en España, que ocurre en Italia, que ocurre en mismo Inglaterra, los países del primer mundo. Puede haber una explosión en Estados Unidos que no se ajuda a todos. Yo creo que está la olla a presión en Estados Unidos. En Estados Unidos está la olla a presión. Me parece que ahí está la olla a presión más peligrosa, y que se está esperando eso, y que muchos están esperando que ocurra, a ver qué pasa allí. Pero ¿cómo es que todavía, o sea, si se puede analizar de alguna manera, que todavía un cimbronazo de esta naturaleza, que data del 2008 con la caída de Lehman Brothers, etcétera, las empresas norteamericanas o estadounidenses en tal caso, no hayamos tenido un sacudón? Ha habido fuerte, quiero decir, sé que hay desocupación, sé que hay inflación, conocemos los datos políticos negativos que tiene la Argentina, pero no ha habido una situación de desequilibrio tan gravosa. Claro.
¿qué es lo que más o menos podemos analizar que nos permite estar en un equilibrio mediano y no tan golpeados como en otras ocasiones? Creo que nosotros hemos tenido un periodo excepcional, muy pocas veces visto en la Argentina, que es lo que llaman el efecto de cola, el viento de cola. Sí. Porque la Argentina ha cambiado muchísimo, para desgracia en muchos aspectos, porque se han destruido ramas enteras de la economía y el país se ha sojizado. Tenemos 18 millones de hectáreas sembradas de soja, y la soja hoy día, sobre todo por la demanda china, ¿no? Que está a un precio superior a los $600 la tonelada, creó una condición durante varios años en los que la Argentina pudo solidificarse. Sí, pudo solidificarse. Hay que decir que, claro, cuando se salió del argentinazo, el gobierno de Kirchner fue encargado, igual le decía que era un gobierno de transición, porque lo pusieron con la idea de rescatar las instituciones, restablecer un clima, digamos así, institucional, y al mismo tiempo salir de esa situación donde hasta el año 2003 estuvo cayendo el Producto Bruto. Claro. Y allí comenzó a remontar, aprovechando esta situación, y ahora se nos complica con esta situación nueva de la crisis, ¿no? Yo creo que todo eso coincidió, que la crisis inicialmente no había golpeado ni a Brasil ni a China, ahora está golpeando a China, está golpeando a Brasil, por lo tanto se nos complica mucho la situación por esa razón, particularmente, ¿no? Sí. Y bueno. Y ahí me interesaba también consultarle, Otto, en el plano de lo internacional, que también no deja de que quede la Argentina fuera. Obviamente estamos dentro del mismo orbe, así que todos nos vemos afectados tarde o temprano por lo mismo. Hace unos 10 años atrás también tuve la oportunidad de entrevistar a un especialista en política internacional en el plano de la crisis de Israel y Palestina. Sí. No lo voy a recordar ahora el nombre del profesional, una persona mayor que ha escrito muchísimos libros y muy bueno, abocado a ese estudio, y me decía, no se sorprenda usted si dentro de unos 10, él habló entre 5 y 10 años aproximadamente, India y China empiezan a ser países muy fuertes, muy poderosos, y empiezan a opacar lo que hoy conocemos como la potencia que es Estados Unidos. Eso está sucediendo actualmente. Bueno, yo indudablemente hoy lo veo y recuerdo las palabras de este escritor y analista, y digo, cuán reales eran las cosas que me decía hace 10 años atrás, ¿no? Viendo cómo los emergentes de los mercados... Porque se podría decir que el capitalismo ha tenido primero un eje en Venecia, después en los Países Bajos, después en Inglaterra, después en Estados Unidos. Actualmente la India y China, porque la India también hay que contarla aquí, llegan al 20 y pico % del comercio mundial en Occidente, mientras Estados Unidos todavía conserva la superioridad, tiene el 30 y pico, pero está perdiendo, como vemos en América Latina. ¿Quién podía imaginar que en América Latina iba a surgir una cantidad de gobiernos como el de Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina, Ecuador? Porque Argentina podemos discutir muchas cosas, pero no podemos decir que sea pro-yanca, aunque hay negociaciones, discusiones, etcétera, que para el petróleo, para esto, para el otro. Pero una posición bastante marcada de Chile también, ¿no? Chile no también, prácticamente fue pro-estadounidense, y tiene una relación muy estrecha económica con China, tienen relaciones más fuertes todavía que nosotros con China, aunque Kirchner siempre dijo, desde el momento en que subió, Kirchner decía, nosotros estratégicamente con China, después Europa y después el Mercosur. Bien. Y esa ha sido la política que ha seguido, y eso tiene mucho que ver con esta situación que tenemos, porque la Argentina, a través de la exportación de soja y aceite de soja y la relación con China, pudo escapar mientras China escapó hasta hace 2 años más o menos, escapó a los efectos más graves de la crisis. Ahora está China en una situación difícil, pero mientras China escapó,
y Brasil también escapó, porque esa es la verdad. La Argentina pudo tener una situación más cómoda. Ahora, por ejemplo, la industria automotriz está muy afectada por la restricción de Brasil, ¿no? Y otras actividades también están afectadas. Incluso sucede con la fruta, en el caso de la fruta de Río Negro, la pera, la manzana, y con con las aceitunas, ¿no? Pues, es decir, distintos problemas que nos afectan, que han comenzado a golpearnos, porque el capitalismo es global, bueno, la crisis va a ser global también. Me quedan un minutito y medio antes de que llegue el boletín, Otto, pero no quiero perder la oportunidad para preguntarle en esto que coincidimos casi instintivamente, que fue hablar de la olla a presión que es Estados Unidos. ¿Cómo lo observa esa economía que tiene elecciones este año, tiene una responsabilidad muy importante? Obama va por duplicar su Mire, en primer lugar, ellos tienen una desocupación muy alta, mucho más alta de la que dicen, del 8,2%, porque hay unos 300 y pico mil personas que ellos no consideran desocupados porque han dejado de buscar impuestos. Pero ellos tienen 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, que tampoco controlan cuando cuentan la desocupación. Pero lo que el otro día me llamó la atención fueron noticias divulgadas por los rusos y por Cuba también, donde se habla de un aumento de la deuda global en Estados Unidos, de bancos y del Estado, que era de 2 trillones a 55 trillones. Y que nadie sabe dónde puede terminar eso. Eso es verdaderamente una caldera que puede explotar en cualquier momento y llevar una hecatombe del sistema financiero mundial. Bien, es más que interesante escucharlo a Otto, por supuesto. Hay infinidad de preguntas habría para hacer, pero van a tener esa posibilidad. Facu, decinos, ¿dónde y cuándo, por favor? Lo esperamos a todos a las 19:30, convocada en el Centro de Congreso y Exposiciones. Hacemos una charla. Con entrada libre y gratuita, ¿verdad? Libre y gratuita, en la Sala Plumerillo. La idea, el título de la charla es La crisis y la situación actual, o sea que este esbozo que se ha hecho ahora, la idea es poder profundizarlo con la crisis internacional, nacional, la política del gobierno para enfrentar esta crisis, las perspectivas de lucha de la clase obrera y del pueblo. Bueno, sé que invitamos a todos para que puedan ir ahí. Bueno, muchísimas gracias, Otto, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Que tenga una estancia excelente en la provincia también. Está en muy buena compañía. Gracias, Facu. Muy amable, querido Facundo Guerra, con nosotros. Otto Vargas, secretario general, del Partido Comunista Revolucionario y del Partido del Trabajo y del Pueblo, aquí en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. La pausa.